Ahí te escucho, doctor, ¿cómo le va? Perfecto. Bueno, creo que no vamos a hacer ya ¿Cómo se ni... siente? Bien, ya estoy mejor saliendo. Cuídense, Muy traten de no bien, agarrárselo. perfecto. Oh, No es recomendable. ¿tuvo síntomas leves? Digamos que sí, porque digamos, no tuve, lo único que tuve que hacer fue la cuarentena. O sea, cuando te dan más de dos síntomas, directamente o sea, epidemiológicamente o clínicamente lo que están haciendo es cuando te dan más de dos síntomas, te diagnostican como positivo sin hacer Claro. hisopado, porque no se hace hisopado, y directamente como que te dice, bueno, suponemos que tenés positivo, andás a la cuarentena, listo. Y ahí trata de esperar que se te pasen los síntomas y que no se complique. Es una situación más de es una situación de miedo, ¿viste? Porque todo el tiempo estás pensando que no se vaya a complicar el síntoma y que eso no vaya a mutar en una situación clínica más grave. Tal cual, ese es Entonces, el problema. mientras más o menos se mantienen unos cánones que son muy molestos y demás, pero que no te traspasa, digamos, a una situación más grave en las vías respiratorias, esas cuestiones, bueno, lo único que tenés que hacer es estar en tu casa, punto. Claro. Nada más. Bien. Entonces, es esa situación de incertidumbre de que no sabes si se va a descontrolar o no, ¿viste? Y Sí, no sí, puede hacer sí. nada porque no hay un Sí. remedio, no hay nada. Mi madre trabaja en la guardia del hospital Rosendo García y está todos los días con positivos, todos los días, y nosotros también estamos asustados. Bueno, Sí, es una situación que te asusta. Realmente, yo hablando con amigos y otras personas que están en este momento en la misma situación, la mayor cuestión es esa, que, o sea, que te asusta. Porque más allá de los síntomas, por ahí lo peor son los síntomas respiratorios. Yo por ahí me... Bueno, a mí empezó a agarrar la última clase que tuve con ustedes. Los últimos 15 minutos de la última clase que tuve con ustedes un viernes, yo me sentí muy agitado y casi sin aire como para poder terminar la clase. Y ahí fue esa noche, me empezó a agarrar y ya el otro día estuve muy mal, digamos, del cuerpo y fiebre y esas cosas. Después eso se me pasó, pero ya quedé así como con una situación de dificultad para respirar y no al punto de no poder respirar, se entiende, ¿no? Pero sí sí, que, sí, 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 sí. y que estás con dolor de cuerpo y muy Falta cansado de y de gusto y todo. de olfato no lo perdió, ¿no? No, eso no. Ah, No, eso no. porque Ese decían síntoma, por ejemplo, no, o sea, no lo tuve. que suele No, ese síntoma. tardar en Tampoco, volver. tampoco tuve tos. Ah, sí. Tampoco tuve tos, por ejemplo. Pero sí tuve toda una cuestión de un cansancio muy fuerte, con altibajos todo el tiempo durante el día, que hasta el día de hoy lo tengo ya ese cansancio, o sea, no como antes, porque durante todo ese tiempo realmente, que yo suspendí todas las clases porque no podía sostener, digamos, una hora y media hablando, no lo podía sostener. Hoy lo puedo sostener, incluso moderándome un poco, ¿no? Pero esos fueron los síntomas que yo tuve. Y te preocupa porque por ahí, viste, sentís como que no tenés capacidad torácica para poder así como respirar, viste, y vos Sí, decís, eso es bueno, lo preocupante, eso es lo más grave de la enfermedad. claro, empecé a escuchar un montón de cosas y entonces también juega Sí, mucho la cabeza y te empieza a agarrar sí, miedo y sí. bueno, y todo eso, todas esas cuestiones. Pero bueno, acá estamos para hablar del contrato de suministro. Bueno, vamos a seguir. Nosotros estamos entonces en Hola los chicos, hola contratos. profe, Hola Federico, ¿cómo andás? ¿cómo andas? Entonces, ¿Bien? bien, todo bien, Miguel Disculpe. está. Bueno, entonces, vamos a ver, espérenme que quiero tener acá visible las normas. Vamos a ver el contrato de suministro. Eh, Aclaración previa, que me parece que ustedes ya a esta altura la tienen clara, pero lo voy a hacer. Nosotros ahora estamos hablando de la figura del contrato, ¿eh? Ya no de lo que hablamos desde un principio, cuando empezamos a hablar de la contratación administrativa, en donde yo les decía, bueno, cuando el Estado quiere adquirir bienes o servicios, va a recurrir a la actividad de contratación, o sea, la función administrativa se va a materializar a través de un contrato, pero para llegar a ese contrato, o sea, ese acuerdo de voluntades, ¿sí?
nosotros podemos identificar la actividad contractual de la administración en todo un íter contractual que yo les explicaba que puede de un inicio hasta un fin, y que allá al principio es cuando uno decide identifica la necesidad pública, decide cuál es el bien o el servicio que va a adquirir para satisfacerla. Entonces, después determina si tiene dinero en el presupuesto, si tiene dinero lo imputa, después hace los pliegos y bases y condiciones particulares, porque los generales ya lo tiene. Entonces, a partir de ahí, dispara luego el procedimiento de selección del co-contratante, que será el que corresponda aplicar de acuerdo al tipo de bien o servicio que se va a adquirir, al monto del objeto del contrato. Eso va a terminar con un acto de adjudicación, con un acto administrativo de adjudicación, luego de pasar todas las etapas del procedimiento de selección, va a terminar con un acto administrativo de adjudicación, que es en el cual se selecciona la oferta más conveniente, y luego de eso, luego del acto de adjudicación, recién ahí aparece el contrato, recién ahí aparece el acuerdo de voluntades. Ahí en ese momento recién aparece. Recién en ese momento uno de los oferentes se convierte en el co-contratante. Entonces, nosotros acá podemos ver que una cosa son los procedimientos de selección del co-contratante. Una cosa es el procedimiento de selección del co-contratante, todo el procedimiento previo. Y otra cosa es el contrato en sí mismo. O sea, cuál es la figura contractual que finalmente voy a utilizar para la adquisición de un determinado bien o servicio. En este marco de cuáles son las figuras contractuales, ¿no?, se inscribe uno de ellos, el contrato de suministro. Pero hay muchos contratos administrativos, que a su vez podríamos definirlo como típicos o atípicos, nominados o no nominados, ¿sí? Y es más, si nosotros quisiésemos decir, bueno, a ver, nombre o diga o de ejemplo de contratos administrativos. Bueno, o sea, hasta simplemente podemos ir ahí al régimen general de la contratación pública a nivel nacional. Ahí estoy poniendo el decreto 1023 del año 2001, que regula el régimen general de la contratación pública a nivel nacional, y en los artículos 4 y 5 vamos a ver un montón de contratos que se nombran. Compraventa, suministro, que es el que estamos viendo hoy, servicios, locaciones, consultoría, alquiler y conocimiento a compra, permuta, concesiones de uso de bienes del dominio público. Otros más típicamente administrativos: obra pública, concesión de obra pública, concesión de servicio público. Ahí en el artículo 5, compras por caja chica, los que se celebran con estados extranjeros, las operaciones de crédito público. Todos estos ya son los tipos contractuales. Como si ustedes en derecho privado dirían el de locación, el de compraventa, el de transporte, el de suministro, que también está regulado, el de locación de obra, el de locación de servicios. Estos ya son los tipos contractuales. Entonces, el que nosotros vamos a hablar es el de suministro, y una primera cuestión que nosotros podríamos plantearnos es cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato de suministro. En relación a cualquier contrato que nosotros elijamos, podríamos hacernos esta pregunta: bueno, ¿cuál es el régimen jurídico aplicable a este contrato? Ahí, lo primero que nosotros tenemos que observar es, bueno, a ver, en el marco de lo que son las fuentes del derecho, tenemos la Constitución, los tratados como normas máximas en el esquema de fuentes, que por supuesto va a haber principios y derechos que surgen de allí que se van a aplicar a todo el derecho, por lo tanto también a los contratos, y por lo tanto también a cualquier contrato, ¿no? Porque está allá arriba. Ahora, saliéndonos de esas fuentes máximas del ordenamiento jurídico, bueno, ¿cuál es la normativa específica que se va a aplicar al contrato de suministro? Bueno, como primera medida decimos, bueno, ¿cuál es la norma que regula el régimen general, ¿no?, de la contratación administrativa a nivel nacional? Estamos hablando ahora. El decreto 1023 del año 2001.
y su decreto reglamentario del 1030 del año 2016. Muy bien, ¿esto se aplica al contrato de suministro? Vamos ahí al artículo 4, en donde, acá estamos en el decreto 1023, estamos en el decreto 1023 del año 2001, vamos al artículo 4, donde dice contratos comprendidos. Este régimen se aplicará a los siguientes contratos. Contrato de suministro. Sí, este régimen se aplica al régimen general de la contratación pública regulado en el decreto 1023 del año 2001 y su decreto reglamentario el 1030 del año 2016 se aplican al de suministro. Si se aplica el 1023, se aplica el 1030. ¿Correcto? Bien. Quiero buscar el 1030. Una segunda pregunta que nosotros nos podemos hacer en relación a un contrato en particular es si ese contrato, además de estar regulado por el régimen general que establece el decreto 1023 del año 2001, tiene una regulación específica, como lo tiene, por ejemplo, el contrato de obra pública. El contrato de obra pública, fíjense, está el contrato de obra pública, si estuviésemos hablando del contrato de obra pública, que ya hablaron del contrato de obra pública, ¿el contrato de obra pública se le aplica el régimen general del decreto 1023? Sí, ahí tiene, artículo 4, inciso B, obra pública. Pero además, el contrato de obra pública tiene una ley especial por el cual que lo regula, que es la ley 13.064. ¿Eh? En el caso del contrato de suministro, no hay una ley especial. El contrato de concesión de obra pública también tiene una ley especial, la 17.520. El contrato de suministro no tiene ley especial. Entonces, ¿qué más completa el cuadro regulatorio del contrato de suministro? Estamos diciendo, por supuesto, la Constitución Nacional, los tratados, los principios y derechos que surjan de ahí, pero más específicamente, el decreto 1023 del año 2001, el decreto 1030 del año 2016. Esto cuando estemos frente a la contratación administrativa nacional, ¿cierto? Porque si estuviésemos ante un contrato de suministro celebrado por la provincia de Santa Fe, como el derecho administrativo es un derecho local, tenemos que buscar la regulación local, regulación de la provincia de Santa Fe. Y eso va a estar en la ley 12.510, que es la que regula los contratos administrativos, entre otras cosas, porque esa es la ley de administración financiera del Estado. Pero a partir del artículo 106 se regula todo el sistema de adquisición de bienes y servicios. Y a nivel provincial después va a estar el decreto 1104 del año 2016, que es el decreto reglamentario de el sistema de contratación de bienes y servicios de la ley 12.510. Pero estamos analizándolo a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional y a nivel provincial, las normas son esas: 1023, 1030 de 2016, 12.510, 1104 del 2016. ¿Qué más? ¿De dónde más surge el plexo normativo? Es decir, las normas, las reglas de conducta que le vamos a aplicar o por la cual se va a regir un determinado contrato de suministro. ¿De qué otras normas? ¿De dónde surgen esas otras normas? ¿Puede ser el Código Civil? El Código Civil y Comercial, Comercial. el Código Civil y Comercial trae una regulación ahora expresa del contrato de suministro en los artículos 1176 y siguientes, ¿sí? Una legislación detallada del contrato de suministro. Pero bueno, ahí ese regula el contrato de suministro, que se celebra entre dos particulares. El contrato privado de suministro. Acá estamos en el contrato administrativo de suministro, ¿no? Podría ser aplicado para llenar algún tipo de laguna del derecho, por analogía. Subsidiariamente. Muy subsidiariamente. Primero tenemos que ir a cuál es el plexo normativo
¿sí? Donde está regulado el contrato de suministro. Por eso digo, tenemos el 12.000... Doctor, ¿puede aceptar una compañera? Aulo, discúlpame, seré yo, recién me pude conectar, me demoré. Magali Sí, te habla. sí, no hay problema. Sí, perfecto. yo recién te acepté. Gracias. Discúlpame, gracias. ¿Y dónde estás? Que no te veo. Ah, estás con la cámara apagada, listo. No hay problema. Entonces, estamos hablando de cuál es el régimen jurídico aplicable. Decreto 1023 del 2001, como pues es el régimen general, es aplicable al suministro, pero también a otros contratos. Por ende, el decreto 1030 del año 2016, porque es el reglamentario del 1023, es accesorio. Pero, ¿cuál es qué conforma todo el plexo normativo? ¿Qué más? ¿De dónde más surgen las normas que van a regular un contrato de suministro? Y esto vale para todos los contratos. ¿De dónde surgen las normas que configuran el régimen jurídico aplicable a un contrato? Si estuviéramos hablando de obra pública, diríamos el 1023 del año 2001, más el 1030 del 2016, más la ley 13.064, que es su ley especial, más ¿qué más se le va a aplicar? Además de la Constitución Nacional y los tratados. ¿De dónde surgen las normas que va a regular ese contrato? Fíjense el artículo 7. Ahí lo tiene. Por los pliegos de base y condiciones. Muy bien. Los pliegos de bases y condiciones, que son los generales y los particulares. ¿Sí? Ahí van a estar establecidas especificaciones normativas y técnicas que van a regir el contrato de suministro. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, en los pliegos particulares se van a establecer cuál va a ser el objeto del contrato de suministro o de un contrato determinado. ¿Cuál va a ser el precio? ¿Cuál puede llegar a ser el precio del contrato? ¿Qué más? ¿De dónde más va a surgir las normas a las cuales va a estar sometida ese contrato? De sus cláusulas. Pero las cláusulas vienen mucho... Pero muy bien, las cláusulas. A ver, la cláusula precio, ¿de dónde va a surgir? La cláusula que refiere al precio, ¿de dónde va a surgir? ¿El pliego particular? El pliego. No, yo soy el Estado y digo, quiero comprar 10.000 barbijos y tengo un presupuesto de 10.000 pesos porque voy a pagar 1 peso por barbijo. Ustedes son los oferentes. Ustedes son las empresas que se presentan a hacer ofertas. Y la oferta más conveniente fue la de Federico. ¿De dónde surge el precio? Claro, del oferente. De la De la oferta. oferta. De la oferta. Federico, ¿qué dijo? Yo ofrezco los barbijos a 8 pesos. Alan dijo a 9, Lucía dijo a 9,50, Juan dijo 8,50, y Magalí dijo a 9,30. Para mí la oferta más conveniente, no por menor precio, vamos a decir, pero para simplificarlo, es la de Federico, que ofreció a 8. Eso se va a trasladar al contrato. ¿Cuál es el precio del contrato? 8 pesos por barbijo. ¿Cuál es el precio final del contrato? 8.000 pesos. ¿Eh? ¿Correcto? Yo ofrezco, porque, ¿y cuánto es la cantidad? ¿De dónde surge la cantidad? ¿De la oferta o del pliego? La cantidad de la oferta o del pliego. Del pliego. La cantidad del pliego. Del pliego. Vos Pliego. decís ¿cuánto necesitas? Del pliego. ¿Y la calidad de dónde surge? ¿Del pliego o de la oferta? ¿Del pliego? Del pliego, y el oferente te va a decir qué calidad tiene, digamos. ¿De dónde surge finalmente la calidad o el tipo de producto que va a ser objeto del contrato? De las condiciones que imponga. Piensen, yo soy el Estado, digo, quiero comprar barbijo de tela, 10.000 barbijos de tela, a 10.000 pesos.
Del oferente. Yo en los pliegos lo que estoy diciendo es que voy a comprar barbijo de tela, No pueden ser de plástico. No se me ocurre qué otro material, no pueden ser de plástico. Bueno, tiene que ser de tela. La calidad final del barbijo, el tipo de barbijo, la calidad final de lo que voy a adquirir, el tipo de tela, el grosor de la tela, no sé, hay diferentes tipos de tela, ¿no es cierto? De la oferta. De la Claro. oferta. De la oferta. Por supuesto que Juan me ofreció, y en la oferta puso que sus barbijos son de plástico, su oferta va a ser inadmisible, porque no se condice con las especificaciones técnicas que están en el pliego. Porque la oferta, ¿cómo tiene que construirse? De acuerdo a lo que dice el pliego. Si yo le digo en el pliego que quiero barbijo de tela, usted me tiene que ofrecer barbijo de tela. Después Magalí me ofrece barbijo de tela de jean. Gabriela me ofrece barbijo de otra tela, no sé, plush, qué sé yo. Después Ala me ofrece una tela quirúrgica, que no sé, no tengo idea. Doble. Después elegiremos cuál es la tela mejor, cuál es la oferta más conveniente. Todos son de tela. Yo no hice mucha especificación técnica, evidentemente, en mi pliego, porque dije de tela, ¿no? ¿Cierto? Bueno, entonces, fíjense, ¿de dónde van saliendo las normas por las cuales se va a regular el contrato? En este caso es el régimen general de la contratación, 1023, hace el 1030. No hay ley especial para contrato de suministro. ¿De dónde más? De los pliegos de bases y condiciones generales y particulares. ¿Los pliegos qué naturaleza jurídica tienen? ¿Los pliegos son un hecho o un acto? Juan, te pregunto, Juan. Los pliegos de bases y condiciones, ¿son hechos o son actos? Con hechos. No, Juan. Pensá. Un hecho es No entendí. un hecho, ¿qué es un hecho? Acá estamos hablando de teoría general de derecho. ¿Qué es un hecho? ¿Un hecho qué es? Es un acontecimiento. Un comportamiento material. Vos ahora te levantás y te vas a hacer un té, y eso es un hecho. Yo ahora le apago la cámara, me levanto, vuelvo, eso es un hecho. Sí. Ahora, nosotros tenemos que pensar una cosa. Las clasificaciones que nosotros hacemos en derecho no es porque estamos aburridos. Porque ustedes dicen, ¿y para qué me importa a mí saber si es un hecho o es un acto? Bueno, cuando nosotros vamos a hacer análisis jurídico para la aplicación de para determinar cuál es el derecho aplicable, la determinación de la naturaleza jurídica de las cosas es lo que nos va a arrojar como resultado cuál es el derecho aplicable. Entonces, no es lo mismo el derecho que yo no es lo mismo el régimen jurídico que yo voy a aplicar a un conflicto que tiene su origen en un hecho, a cuál es el régimen jurídico que tiene su origen en un conflicto, a cuál es el régimen jurídico que voy a aplicar a un conflicto que tiene origen en un acto. Cuando digo cuál es el régimen jurídico, quiero decir cuál es la normativa que le voy a aplicar, ¿no? Y después, si estoy frente a un acto, no es lo mismo el régimen jurídico que voy a aplicar al conflicto si el origen se produce en un acto que sea un reglamento, que si el acto es un acto administrativo, que si el acto que produce el conflicto es un contrato, o que si el acto que produce el conflicto es un simple acto de la mediación. El régimen jurídico va a ser distinto. Es decir, la normativa que voy a aplicar va a ser distinta. Por eso un programa de estudio se divide por unidades, ¿sí? Que van marcando diferentes instituciones a las cuales se le va a aplicar diferentes regímenes jurídicos. Nosotros ahora estamos hablando de los contratos y vemos que el régimen jurídico aplicable es el del decreto 1023 del año 2001 a nivel nacional. Cuando hablábamos de acto administrativo, el régimen jurídico aplicable era la ley 19.549. ¿Entienden? Si hablásemos de un hecho, de un comportamiento material del Estado que da lugar a responsabilidad del Estado, vamos a hablar de la ley 26.944, que es la ley de responsabilidad del Estado, cuando lleguemos al final del curso.
¿Me siguen? Bien, entonces, los pliegos no son hechos, son actos. ¿Qué es un acto? Esto es teoría general del hecho. Vuelvo a repetir. ¿Qué es un acto? Una manifestación una declaración de la voluntad. Una declaración de la voluntad, que en este caso se formaliza, se pone por escrito. ¿Eh? Es como, por ejemplo, yo puedo decir un acto verbal, por ejemplo. Gabriela, deje de tomar mate. Es un acto, una declaración de la voluntad dirigida al intelecto de otra persona. Después Gabriela podrá analizar si ese acto es legítimo, es ilegítimo, si yo tengo competencias, si tengo facultades, si ella lo tiene que cumplir o no. Esa ya es otra historia, pero eso es un acto verbal. Verbal. O sea, también lo puedo poner por escrito y notificárselo. Pero bueno, o sea, entonces, los pliegos son actos, declaración de la voluntad, que se formaliza por escrito. Ahora Gabriela toma mate. Gabriela está tomando mate. ¿Qué está haciendo Gabriela? Un hecho, Es un hecho, un comportamiento. un comportamiento material. ¿Lícito o ilícito? No, Lícito. totalmente lícito. Bueno, vos Juan decís totalmente lícito. Sí, en las condiciones en que estamos, sí, es totalmente lícito. Pero supóngase que yo tuviese facultades como profesor para poner unas reglas de conducta durante mi clase. Y pongo 4 o 5 Sí. reglas de conducta y una digo, no se puede tomar mate. Claro. Ese comportamiento, ese hecho se transforma en un hecho ilícito o ilegítimo, bueno, pongámosle lo que quiera, ¿no? Ahora, como yo no dije nada, y la Constitución Nacional dice que todo lo que no está prohibido está permitido, Gabriela toma mate, Está permitido. entonces genera un hecho ilícito. Y está permitido, porque no está prohibido. Puede hacer todo lo que quiera mientras no esté prohibido. Juan se pone un gorro en la cabeza ahora y está permitido. No pasa nada. No está prohibido. Bueno, entonces, los reglamentos son actos. Ahora, los pliegos son actos. Dentro de las categorías de actos son reglamentos. ¿Por qué? Porque los efectos jurídicos son de alcance general. El pliego de bases y condiciones contiene normas de conducta de alcance general. Están allá al principio de la contratación y dicen cuáles son las condiciones a las cuales se va a someter un determinado proceso de contratación, y se lo dice a todo el mundo, no se lo dice a Gabriela, a Juan, a Lucía, a Alan en particular. Se lo dice a todos. Efectos generales, por eso son reglamentos. Entonces, los pliegos de bases y condiciones, las normas de conducta que surgen de los pliegos de bases y condiciones forman parte de todo el plexo normativo al cual está sometido el suministro. Las ofertas, las condiciones de la oferta forma parte del plexo normativo al cual va a estar sometido el contrato de suministro. ¿Todas las ofertas o alguna en particular a la cual va a estar sometida el contrato que estemos analizando? Todos ustedes fueron oferentes, todos ustedes presentaron sus ofertas, pero ganó la oferta de Alan. Todas las ofertas van a ser parte del plexo normativo al cual se somete el contrato, o alguna de ellas solamente, o lo que surja de alguna de ellas solamente. Lo que surja de la oferta de Alan. Exactamente, lo que surja de la oferta que fue adjudicada. Las otras ofertas quedaron fuera de juego. La oferta que hizo Alan, que me dijo que él me vende a 8 pesos el barbijo, esos 8 pesos se trasladan a la cláusula del precio del contrato. El tipo de barbijo que me ofreció Alan, eso se traslada al producto que yo como administración tengo derecho a recibir. Yo no puedo decir, no, voy a tomar el precio que está en la oferta de Alan, pero el barbijo que me ofreció Gabriela. Es una cuestión lógica lo que estoy diciendo. ¿Sí? Lo que pretende es que ustedes entiendan la pregunta. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Entienden la pregunta? ¿Se dan cuenta cómo funciona lo que estoy preguntando? Estoy tratando de que ustedes bajen a la situación concreta. Bien. Fíjense, si nos vamos al decreto 1030, ahí tienen.
en el artículo 2 del decreto, tenemos que ir al anexo, ¿no? Ahí donde está toda la regulación. Artículo 2 dice orden de prelación. Dice, todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato, serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias, se seguirá el siguiente orden de prelación. Acá se establece el orden de prelación de las normas que rigen el contrato. Pero en realidad de acá podemos sacar cuáles son todas las fuentes de donde surgen las normas que rigen el contrato. Y acá vemos de nuevo el decreto 1023 y sus modificatorios o complementarios, las normas que lo modifican o lo complementen. Las disposiciones del presente reglamento, es decir, el presente reglamento, estamos hablando de esto, el decreto 1030 del 2016, el decreto reglamentario. El contrato, en este caso el de suministro, se va a regir por el decreto 1023 y en este orden. Acá lo que me establece es el orden de prelación, pero acá podemos ver todos los lugares donde surge la norma a las cuales está sometido el contrato. Decreto 1023, la disposición de este reglamento, las normas que se dicten en consecuencia de este reglamento, ¿sí? Las normas que se vayan dictando como consecuencia de este reglamento. Por ejemplo, la que dicta el jefe de gabinete para actualizar el módulo, el módulo que indica el monto que se tiene que tener en cuenta para establecer la cuantificación del objeto contractual para determinar cuál es el procedimiento de selección aplicable. Fíjense cómo sigue. Manual de procedimiento del régimen de contratación en la Administración Nacional. O sea, hay un manual de procedimientos general para el régimen de contrataciones. No lo vemos nosotros, pero bueno, son como normas más específicas. Fíjense, el pliego de base y condiciones generales, el pliego de base y condiciones particulares, la oferta, las muestras. Esto es un tema específico del contrato de suministro. En el contrato de suministro se puede exigir la presentación de muestras. Es decir, bueno, quiero comprar barbijos. Además quiero comprar barbijos que sean de tela y que sea una tela doble. Y pido que además con la oferta acompañen las muestras. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que acompañarme la muestra, cuál es el barbijo que me están ofreciendo. Además de ponerlo por escrito, ofrezco un barbijo de una tela de tal grosor, de tal calidad, de esto, del otro, acompaña la muestra, me acompaña el barbijo, para que yo lo pueda ver materialmente. ¿Sí? Entonces ahí ya no hay más dudas ni posibilidades de interpretación sobre cuál es el producto que me está ofreciendo. La muestra. La muestra es parte, porque sí, cuando yo no acompaño muestra, en el caso de los contratos de suministro, para determinado tipo de producto, después puede haber confusiones. Porque Alan me dijo, yo un barbijo de tela de jean. Así me dijo. Pero no me dijo más nada. Y todos sabemos que una tela de jean puede haber de muchísimas calidades. De grosor, de hilado. Si la tela es... bueno, no sé, no me quiero meter en técnicas, en cuestiones de técnica, porque no conozco, pero de grosor o de hilado como mínimo. Si yo eso lo pongo por escrito en la oferta, después Alan me dice, bueno, no, esto es lo que yo te ofrecí. ¿Y cómo sabemos si eso es lo que me ofrecí? Por eso muchas veces la técnica de requerir que se acompañe la muestra sirve para poder determinar fielmente cuál es el producto que se me está ofreciendo. Después fíjense, la adjudicación, ¿sí? En el acto de adjudicación, también pueden surgir normas a las cuales va a estar sometido el contrato. Y por último, la orden de compra o el contrato en su caso. La orden de compra o el contrato en su caso. Todo esto que se menciona acá en el artículo 2 del decreto 1030 del año 2016 es lo que denominamos el plexo normativo al cual está sometido un contrato, cualquiera de los que están mencionados en el artículo 4 del decreto 1023 del año 2001, y entre ellos, de los que estamos hablando hoy, el de suministro. En donde la muestra es un aspecto específico de lo que son los contratos
de suministro. Bueno, ahora, ¿cuál es el objeto del contrato de suministro? Sí, ¿cuál es el objeto del contrato de suministro? ¿Qué les parece a ustedes? Porque el contrato de suministro no es lo mismo que el contrato de compra-venta. ¿Cuál es el objeto del contrato de suministro? Cosas muebles, puede ser cosas, obviamente cosas muebles. Bueno, muy bien. Cosas muebles. Ahí hay alguna discusión. Clásicamente se interpreta que el contrato de suministro es para la adquisición de cosas muebles. O sea que los inmuebles estarían excluidos del contrato de suministro, cosas muebles. Algunos hablan de que puede ser para adquisición de servicios. Yo creo que para ahí tenemos que hablar de otro contrato que es la locación de servicios, la prestación de servicios, que es otra cosa. Pero en algunos casos, por ejemplo, a la provisión del servicio de limpieza se lo suele hacer a través de un contrato de suministro. Pero bueno, ¿qué más? Cosas muebles. O sea, lo que sabemos es que las cosas inmuebles están excluidas. Pero el contrato de compraventa también va a ser utilizado para la adquisición de cosas muebles. Cosas muebles, fungibles o no fungibles, consumible o no consumible, entra todo ahí, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué les parece? No hay solamente en el objeto del contrato de suministro no se agota el objeto del contrato de suministro en la adquisición de un bien, ¿sí? Sino que el objeto del contrato de suministro tiende a asegurar la provisión de un bien, el aprovisionamiento de un bien. Tiende a asegurar que un proveedor pueda aprovisionarme de un bien. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ese bien que yo necesito y que voy a adquirir a través del contrato de suministro me permita seguir desarrollando la actividad administrativa para la satisfacción del interés público. ¿Eh? Ese bien que yo adquiero a través del contrato de suministro se relaciona o se incorpora o me tiene que permitir, ¿sí?, seguir prestando la actividad administrativa desde el Estado para la satisfacción del interés general. No es la adquisición de cualquier bien. Hoy a la mañana decíamos, por ejemplo, bueno, el ministro quiere comprar un cuadro para ponerlo en su despacho. Y la verdad que la actividad administrativa del ministro, la actividad funcional del ministro, va a seguir adelante, tenga el cuadro o no tenga el cuadro. ¿Entienden? Quiere comprar un perchero para poner el saco cuando llega. Y la verdad que tenga el perchero o no tenga el perchero, no pasa nada. Ahora, diferente es si no tiene hojas para imprimir en la computadora. Porque eso sí hace al ejercicio de la función administrativa, el funcionamiento del Estado. Diferente si no tiene muebles donde sentarse, una silla donde sentarse, una computadora. Diferente si no tiene luz, ¿sí? Entonces, el suministro busca la adquisición de bienes, de cosas, ¿sí?, que tengan que ver con el funcionamiento de la actividad administrativa. Por lo tanto, hay una finalidad de aprovisionamiento en el contrato de suministro, en donde la obligación del co-contratante no solamente es entregar la cosa, sino asegurar la entrega de la cosa en tiempo y forma, en el tiempo y en la forma convenida. Y esto es muy importante, en el tiempo y en la forma convenida. ¿Por qué? Porque de eso depende el funcionamiento del Estado. Si yo compro un cuadro para la oficina del ministro y resulta de que, bueno, se tardaron una semana en traerme el cuadro, bueno, puede haber un incumplimiento del contrato, qué sé yo, pero la verdad es que no pasa nada, ¿sí? Ahora, si yo compré leche para los comedores escolares y el proveedor me dice, no, ¿sabes qué?
no te lo puedo llevar mañana, te lo llevo la semana que viene, y entonces yo tengo a los chicos una semana sin tomar la leche, los comedores escolares. Entonces, como ustedes pueden ver, el contrato de suministro tiene una finalidad, ¿sí?, que excede la adquisición de una cosa solamente, sino que incluye la necesidad de obtener esa cosa en el tiempo y la forma y el modo que se establezca la administración, y eso se relaciona, vuelvo a repetir, con el cumplimiento de las funciones del Estado. ¿Advierten lo que estoy diciendo? Ahora, ese cumplimiento de la entrega de la cosa puede ser en un acto único o puede ser en actos sucesivos. Eso no cambia la posibilidad de que estemos frente a un contrato de suministro el hecho de que la entrega sea en un acto único. Pero también, y por lo general, el contrato de suministro, como es un contrato de aprovisionamiento, se suele establecer por tiempos durante el cual se va a ir cumplimentando la entrega de las cosas. Vamos a suponer lo siguiente. Y esto puede deberse a múltiples razones. Una razón generalmente por la cual se determina, las razones pueden ser múltiples. Por ejemplo, el carácter perecedero de lo que yo tengo que comprar. Supónganse de que yo tengo que comprar leche para los comedores escolares, como decía antes. Bueno, y la leche, y voy a comprar leche para un año, para todos los comedores de la ciudad de Rosario. Entonces necesito comprar 10.000 litros de leche para todo el año. Y la leche tiene un vencimiento de 2 meses, pero los 10.000 litros son para todo el año. No lo voy a comprar ahora, a los 2 meses usé 2.000 litros. ¿Qué voy a tirar? 8.000 litros. Entonces, ahí está el funcionamiento del contrato de suministro. Bueno, el contrato de suministro en ese caso va a tener un plazo de un año y vamos a establecer el modo de ir entregando ese producto durante el año. Y el co-contratante asume la obligación no solamente de entregar el producto, sino de entregarlo en el tiempo y en el modo que yo se lo pido. Que muchas veces, como parte del objeto del contrato, incluye la distribución, por ejemplo. La logística de distribución. Entonces, te voy a comprar 10.000 litros de leche, que me lo vas a entregar a razón de 2.000 litros, 2.000 litros cada 3 meses, no sé, habría que sacar la cuenta, 2.000 litros cada 3 meses, y de esos 2.000 litros me vas a poner 500 litros en tal lugar, 300 litros en tal lugar, 200 litros en tal otro. Fíjense que no es solamente como si fuera una compraventa que recibo un producto. No, hay toda una logística, hay un tiempo, hay un modo, y ese día tiene que estar. Y además el contrato puede estar sujeto a cláusulas donde digan, bueno, si bien nosotros podemos establecer que vos vas a entregar 2.000 litros de leche cada 2 meses en tal y tal y tal lugares, esas condiciones pueden variar de acuerdo a las necesidades de la administración, porque qué sé yo, a lo mejor un día digo, bueno, en este comedor se cerró, no está más este comedor, entonces, y se abrió en otro lugar. Bueno, te modifico el lugar de entrega, o te modifico la cantidad, este comedor no está más, entonces los 500 litros que iban acá vamos a distribuirlo en 200 allá y 300 en el otro lado. O sea, voy modificando y el proveedor va a estar sujeto a esas modificaciones en cuanto al modo y en cuanto a la entrega. ¿Sí? No en cuanto al quantum, suponele, ¿no es cierto? Pero sí en cuanto al modo, en cuanto a la entrega, en tanto y en cuanto tampoco no altere la ecuación económica financiera. Acá ya nos metemos en otras cuestiones más generales de los contratos. ¿Me van siguiendo lo que digo? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, la modalidad de entrega de la cosa no altera la posibilidad de calificar a un acuerdo como un contrato de suministro. Puede ser un acto único o puede ser, digamos, de manera continuada durante un plazo. Algunas cuestiones específicas que establece el decreto 1023 sobre el contrato de suministro.
Bien. El tema de las facultades de la... primero, vamos a ver una cosa antes de las facultades de la administración. El tema de la selección, el tema del criterio de selección de cuál es la oferta más conveniente. En el decreto 1023 del año 2001, y esto se repite en todas las legislaciones, en el artículo 15, aquí, se establece cuál es el criterio de selección. Para todos los contratos, ¿no? Acá no estamos hablando de... ahora le voy a hacer la mención específica del contrato de suministro, pero en principio, el principio general del criterio, de cuál es el criterio de selección, dice, la adjudicación, que ese es el último acto con el que se cierra el procedimiento de selección del cocontratante, aquel donde se elige, aquel en donde se selecciona la oferta. Tengo 4 ofertas, bueno, ¿a cuál elijo? Tengo 4 ofertas. ¿A cuál elijo? Bueno, el artículo 15 me dice cuál es el criterio para seleccionar la oferta. ¿Y qué me dice? La adjudicación debe realizarse a favor de la oferta más conveniente. El criterio de selección es la oferta más conveniente. ¿La oferta más conveniente es la oferta más barata? No, ahí me lo dice. Para la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta, para determinar la oferta más conveniente, el precio, pero también la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. Entonces, voy a comprar computadoras. Para renovar todo el sistema informático del ministerio. Y Magalí me ofrece una computadora a 20.000 pesos y Alan me ofrece una computadora a 22.000 pesos. Magalí me ofrece un producto más barato. Ahora, yo podría suceder que no necesariamente la oferta de Magalí sea la más conveniente. Puede serlo, pero no necesariamente. ¿Cómo sería el caso? Bueno, resulta que Alan me ofrece una computadora que vale 2.000 pesos más, pero me da más garantía, tiene un disco rígido con más memoria, tiene más capas, bueno, no sé, ya todas las cosas que usted, un mejor procesador, un microprocesador mucho mejor. Es decir, la computadora de Alan va a tener una vida tecnológica o útil de 4 años. Y la de Magalí va a tener una vida tecnológica o útil de 2 años o 1 año. ¿Cuál es más conveniente? La de Alan, porque además la diferencia de precio es baja, es un 10%, por ejemplo. Distinto sería, a ver, no. Y Alan me ofrece esa máquina a 30.000 pesos y Magalí a 20.000. Bueno, sí, la de Alan es mejor, pero bueno, pero es mejor, pero por eso vale 10.000 pesos más. Bueno, ahí tendríamos que ver qué es lo más conveniente, y la conveniencia ahí entra a jugar la razonabilidad del tipo de máquina que yo necesito. A lo mejor la máquina que me está ofreciendo Alan, que es mejor, y que es mucho mejor, y por eso vale 10.000 pesos más, pero yo no necesito terrible máquina para lo que tengo que hacer en el Estado. Entonces con la de Magalí me alcanza. Entonces la de Magalí, además de ser la más barata y la más razonable para el tipo de necesidad que yo tengo, entonces es la más conveniente. Pero a lo mejor si estamos en esa diferencia de precio de 2.000 pesos, la de Allen es mucho más conveniente por más que valga 2.000 pesos más. ¿Entienden? O sea, les estoy poniendo ejemplo para que vean que no necesariamente la oferta más baja es la más conveniente. Esto requiere una evaluación de diferentes aspectos. Sin embargo, y aquí está la particularidad para el contrato de suministro, fíjense el segundo párrafo de este artículo 15. Cuando se trata de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común, cuyas características técnicas pueden ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente la de menor precio. ¿Qué me dice eso? ¿Qué me está diciendo esa norma? A ver, interpreten esa norma.
Primero, el primer párrafo me dice criterio de selección. La oferta más conveniente, el criterio de selección es la oferta más conveniente. Y la oferta más conveniente se determina a partir de una serie de factores. Precio, calidad, idoneidad del oferente, etc. Este segundo párrafo, ¿qué dice? ¿Qué me dice? Yo entiendo que acá ofrecemos, por ejemplo, ofrecemos todos el mismo producto, misma marca, mismo todo. El que menor precio propone es el más idóneo, vendría a ser, el más conveniente. Bien, ¿y eso es una regla o una presunción que establece ahí ese artículo? Regla. Es una regla que debe ser, es una regla, o sea, cuando se trata de producto estandarizado, ¿la regla es del precio más bajo o es un criterio prevaleciente, el precio más bajo? Fíjense cómo Y está es un redactada la criterio norma. prevalecente. Porque está correcto lo que sí, de dónde, de qué palabras que establece que. De la palabra en principio. Muy bien, muy bien. Esto es interpretación, ¿se dan cuenta? Esto es interpretación de una norma. Muy bien, está interpretando la norma. Muy bien. Es un criterio prevaleciente, no necesariamente, aun cuando estemos frente a productos estandarizados o de uso común. Ahora, para que aplique este segundo criterio, ¿cuáles son las condiciones para que se pueda aplicar esta segunda parte del artículo 15? A ver, en relación al producto que vamos a adquirir. Juan, tenés que interpretar el párrafo ese. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse en relación al producto para que pueda aplicarse, en principio, el criterio del menor precio, para definir que una oferta es lo más conveniente? A ver, que no los estoy viendo a todos porque tengo esto. ¿Quién más está? Federico. A ver, Juan y Federico, a ver. A los dos le pregunto. ¿Está Federico por ahí? Que Sí, no lo veo yo. acá estoy. Bueno, ahí está, perfecto. Juan y Que Federico, a ver, entre haya, los dos, interpreten ese segundo párrafo. Repito la pregunta. sí, que Repito la haya pregunta. igual, ¿me escucho? Sí, sí. Que haya igual calidad en el producto ofrecido, de todos los oferentes. Lean bien. No es en el producto ofrecido. En la contratación. A ver. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de interpretación de la norma. Entonces, ustedes tienen que extraer de este parrafito la respuesta a mi pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? Es, ¿cuáles son las características que deben darse en el producto a adquirir? ¿Cuáles son las características, cuáles son las condiciones, no las características, cuáles son las condiciones que deben darse en relación al producto a adquirir para que yo pueda aplicar el criterio del menor precio como oferta más conveniente? Que son iguales, que son La fungibles. respuesta surge de este párrafo y la van a poder decir haciendo una interpretación, una extracción. ¿Cuáles son las condiciones? A ver, sí, Juan, ¿qué tiene que tener el producto? Tienen que leer, ustedes tienen que leer. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener el producto que voy a adquirir? Uso común. Bueno, esa es una. ¿Qué más? Ahí hay dos condiciones alternativas, estoy diciendo. Lean, alcanzan a leer, sí, lo tienen esto, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. La oferta, la de menor precio, que son iguales, son fungibles. No. A ver, escúchenme. Ustedes tienen que entender la pregunta. Es un problema Sí, que sí. tenemos muchas veces en los exámenes, que no entienden la pregunta. Ustedes tienen que entender la pregunta. La pregunta es, y la respuesta a la pregunta surge de ese párrafo.
¿cuáles son las condiciones que tiene que tener el producto que yo voy a adquirir a través de un contrato de suministro, por ejemplo, para que yo pueda aplicar como criterio de selección de la oferta, en principio, el del precio más bajo? ¿Qué condiciones tiene que tener el producto? Porque el principio general para seleccionar la oferta es la oferta más conveniente, que no es el precio más bajo. Ahora, para que yo pueda aplicar un criterio del precio más bajo, ¿qué condiciones tiene que tener ese producto? Es un servicio Estandarizado y estandarizado. Bien, el producto que estamos requiriendo como administración, ujú, ¿qué condiciones tiene que tener? Lo que estaban diciendo recién. claro, que tiene que ser un producto estándar y de O, uso común de O. uso común. Bien, ¿y qué más? Tenemos que estar frente a un producto estándar o de uso común. Producto estándar o de uso común es algo que no se sale, digamos, de algo. Por ejemplo, a ver, ¿qué sería un producto estándar? Producto común, digamos. Bueno, por ejemplo. Una silla. A ver. Claro, Bueno, una una silla, mesa. sí, es de uso común. Lo que pasa que, sí, es de uso común. Bueno, está bien, es de uso común. Una silla puede ser de uso común. Bien, una mesa puede ser... No es Computadora estandarizado. también. Por ejemplo, una silla, una mesa no es estandarizado. Mm. Sí son de uso común, muy bien. Una silla puede ser de uso común. No es estandarizado, sí de uso común. A ver, ¿un producto estandarizado cuál sería? Para mí Una por ejemplo, computadora. ¿Cómo? Una Las resmas de computadora. hojas. Las resmas de hoja, por ejemplo, es un producto estándar. Una escoba es un producto estándar. Justo que están estandarizados. Las resmas de hoja es el ejemplo más básico. La regla están estandarizados. Está estandarizado. Un pendrive está estandarizado. Los discos rígidos están estandarizados. Fíjense después. ¿Es suficiente con que el producto esté estandarizado o sea de uso común? No, tiene que tener ciertas características técnicas. No. Lee bien ahí. ¿Qué tiene que...? Sí, va por ese lado, pero no es que tiene que tener cierta característica técnica. Que puedan ser inequívocamente especificadas e Bien, identificadas. ¿a dónde se van a identificar o especificar las características técnicas del producto? La oferta. No, En el pliego. en el pliego. Estamos hablando entonces de que la administración dice, quiero comprar resma de papel, tamaño oficio, color blanca, de un gramaje de 80 gramos. Producto estándar con las especificaciones técnicas perfectamente identificadas. Ustedes que son proveedores de resma de papel, ¿qué me van a ofrecer? ¿Qué me tienen que ofrecer? Todos. ¿Qué me tienen que ofrecer? En la oferta. ¿Qué producto me van a ofrecer en la oferta? El producto que está pidiendo y una buena oferta para Está ser bien, justamente pero selectos. ¿hay alguna posibilidad de que uno me ofrezca una cosa, otro me ofrezca otra? No, todos me van a ofrecer resma de papel de Todo 500 lo mismo. hojas, oficio de 80 gramos. Uno me ofrece una marca, otro me ofrece otra marca, otro me ofrece... Pero es un producto, es estándar y las características son todas las mismas. ¿Entienden? Ahora, yo puedo si yo ofrecer, digo, yo puedo, sí. quiero mesas redondas. Quiero mesa redonda de un diámetro de 2 metros como máximo y 1 metro como mínimo. Ujú. Digo así. Bueno, fíjense que puede ser un uso común, una mesa,
Pero las especificaciones e identificaciones técnicas no son inequívocas, porque yo estoy diciendo 2 metros como 2 metros de diámetro máximo, 1 metro mínimo y una mesa redonda. Entonces uno me pone una mesa redonda con 3 patas, otro con unas patas que son así, otro de 2 metros de diámetro, otro de 1,5 metros de diámetro, otro de madera, otro de vidrio, ¿entienden? Entonces, como no pueden estar específicamente establecidas las condiciones, no podríamos aplicar No. el menor precio ahí. Me veo Pero yo si igual. se trata de un bien de uso común o estándar y las condiciones están expresamente especificadas, aplicamos el menor precio. Si todos ustedes me ofrecen resma de hoja de 500 gramos, blanca, oficio, de 500 hojas, resma, oficio, de 80 gramos, no hay nada que andar discutiendo. Lo único que tenemos que discutir es el precio. ¿Entienden? O sea, imagínense que incluso todos me ofrecen de la misma marca. ¿Qué tenemos que andar discutiendo? Nada, el precio nada más. Entonces, el criterio de selección, ¿cuál va a ser? El precio. El que me ofrezca el precio más bajo. ¿Se dan cuenta? Bueno, ese segundo párrafo, esta excepción que estamos hablando, es algo que es aplicable a los contratos de suministro. Porque es en el objeto que conforma el contrato de suministro donde se pueden dar estas situaciones. ¿Sí? Otro tema sobre el contrato de suministro. ¿Cómo se perfecciona el contrato de suministro? Vamos al artículo 20. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perfeccionamiento del contrato? Hablamos del momento en que se produce... Firme. Bueno, ese es el modo de perfeccionamiento. Antes de hablar de eso, decimos, ¿qué es el perfeccionamiento del contrato? ¿Qué significa hablar del perfeccionamiento del contrato? Es el momento en que... Perdón. ¿sí? ¿De dónde nace? En el momento que empieza a nace. surtir los efectos. Es el momento donde nace el contrato. Perfeccionamiento es el momento donde nace y, por lo tanto, donde nace es donde empieza a producir efecto. En ese momento empieza la etapa de ejecución. En ese momento es donde se produce la vinculación jurídica entre las partes. En ese momento nacen los derechos y obligaciones para las partes. En ese momento, Alan, que me hizo la mejor oferta de los barbijos, tiene derecho a que se cumpla con el contrato y, por lo tanto, entregarme los 10.000 barbijos, esa es su obligación, y yo tengo la obligación de pagarle los 10.000 barbijos. Y yo tengo el derecho a que me entregue los 10.000 barbijos y él a que se ejecute el contrato para poder obtener la ganancia a través de este contrato de suministro. Pero recién a partir del momento del perfeccionamiento del contrato. Antes de eso, no hay contrato. ¿Qué tengo antes de eso? Toda la etapa de formación de la voluntad, lo que decíamos antes. Sí, tratativas. ¿Cómo? Las Sí, tratativas. exactamente, todas las tratativas. ¿Y qué son todas las tratativas? Desde aquel inicio, cuando dijimos, identifiqué la necesidad pública, necesito rema de papel, necesito 10.000 remas de papel. ¿Cuánto me salen 10.000 remas de papel? 500.000 pesos. ¿Tengo plata en el presupuesto? Sí, lo imputo. ¿Cómo lo compro ahora? ¿Cómo elijo a quién me lo va a vender? Tengo que hacer un procedimiento de selección. Elijo el procedimiento de selección. Antes que eso, hago el pliego básico y condiciones particulares. Determino el procedimiento de selección. Desarrollo el procedimiento de selección con todas sus etapas. Llego al acto de adjudicación. En el acto de adjudicación defino que Juan Manuel es quien me hace la oferta mejor, más conveniente. ¿Sí? Dicto el acto de adjudicación, el acto administrativo donde dice que su oferta es la más conveniente y que se le adjudica a él el contrato. No hay contrato todavía. Todavía no hay contrato. Lo único que hice fue toda la etapa, digamos, de formación de la voluntad. No hay contrato. ¿Cuándo va a haber contrato? Cuando se perfeccione. ¿Cuándo se perfeccione el contrato? Y ahí sí viene la respuesta de Juan Manuel. Hay dos modos de perfeccionar un contrato. Y ahí lo dice. Los contratos quedarán perfeccionados al momento de notificarse la orden de compra o de suscribirse al instrumento respectivo. Suscribirse al instrumento respectivo es firmar el contrato. Entonces esas son las dos modalidades a través de las cuales se produce el nacimiento del contrato. ¿Cómo se produce
el perfeccionamiento del contrato de suministro con la notificación de la orden de compra. En el contrato de suministro no hay suscripción de un contrato. Suscripción de un contrato hay en el contrato de obra pública, puede haber en un contrato de compraventa, quizás. Arriba. En el contrato de concesión de obra pública, concesión Me de olvidé. servicios públicos, concesión de bienes del dominio público, etc. El contrato de suministro se perfecciona a través de esta modalidad, notificación de la orden de compra. Entonces, después del acto de adjudicación, que dijimos que la oferta que Juan Manuel Ferreira, Sociedad Anónima, me hace para venderme 10.000 resmas de papel durante todo el año, que me las va a ir entregando a razón de tantas resmas por mes. ¿Cómo se perfecciona ese contrato? Cuando a Juan Manuel le llegue la notificación de la primera orden de compra. Igual dejalas abajo. O de la orden de compra global, lo que ¿Te fuera. parece? ¿Sí? Perdón. Pero cuando él lo No, notifique, no, diga, bueno, listo. Entrégueme a partir del día tal, empiece a ejecutar el contrato haciéndome la primera entrega de 2.000 remas de hoja en tal lugar. Y ahí, cuando Juan Manuel recibe la notificación de la orden de compra, ahí aparece el contrato. Ahí se produce la vinculación, ahí aparecen los derechos y las obligaciones. Ahí empiezan los derechos y las obligaciones de Juan Manuel, y ahí empiezan los derechos y las obligaciones mías como administración. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Y cuáles son las cláusulas del contrato? Si no hay contrato, ¿de dónde surgen las condiciones del contrato? Si no firmamos nada. Del pliego de base y condiciones. Pliego de base y condiciones, ¿y de dónde más? Fundamentalmente. Todo lo que hablamos al principio. El pliego Oferta. de la oferta. Y de la oferta. Oferta. ¿Qué hace lo? O sea, ¿cuánto vas a cobrar vos, Juan Manuel, por cada resma que me des a mí? Si tu oferta fue la adjudicada, ¿cuánto va a cobrar por cada resma? ¿Lo que yo puse en el pliego o lo que vos pusiste en la oferta? No, lo que vos pusiste en el pliego. No, lo que No. vos pusiste en la oferta. Si no, ¿para qué? Y si no, ¿cómo definimos el precio? Yo en el pliego, pongo el monto máximo que estoy dispuesto a pagar. Yo por 10.000 resmas de hoja estoy dispuesto a pagar 50 pesos por cada resma, que me da, no sé cuánta plata, ¿no? Sí, sí. 500.000 pesos. Perfecto. Vos me dijiste, yo te ofrezco a 45 pesos la resma. Como en un producto estandarizado, etcétera, etcétera, vos hiciste el menor precio, ganaste vos. Entonces vos vas a cobrar 45 pesos por resma. ¿Está? ¿Y cuáles son la modalidad de la entrega que vos vas a tener que hacerme de esa resma? ¿De dónde surge la modalidad de la entrega? El modo en que me lo tenés que entregar, es decir, el tiempo, el lugar, la forma. ¿De dónde surge? ¿Del contrato? Por eso, pero ¿de dónde surgen las cláusulas de este contrato que no está por escrito? Porque ya te dije que el contrato nació con la notificación de la orden de compra. Es un papelito que te dije, bueno, ya entregué. Del pliego. Del pliego, exactamente. Del pliego. ¿Por qué? ¿Por qué no de la oferta? En relación a este punto, ¿por qué no de la oferta? Porque en la oferta vos la tenés que construir con relación a lo que dice el pliego. Si yo te digo que me tenés que entregar 2.000 resmas de papel cada 2 meses, vos no podés decir, no, yo te voy a entregar 2.000 resmas de papel, pero cada 5 meses. No, porque vos tu oferta la tenés que hacer conforme al pliego. ¿Cuáles son las partes que se pueden, que se van, que vos tenés juego en la oferta? El precio, la calidad. Vos podés ofrecerme mejor calidad que la que yo estoy pidiendo. ¿Entendés? No. Y otras condiciones, las garantías, ¿sí? Pero, por ejemplo, la modalidad de entrega, salvo que vos me la mejores, si hubiera una forma de mejorarla, o me propongas, además de la que yo propongo, una forma
de entrega alternativa, qué sé yo, pero en principio la modalidad de entrega es lo que yo te digo. Yo necesito que me lo entregue de esta forma, porque dice, no, yo te lo entrego de esta otra manera. Bueno, entonces tu oferta está fuera de juego. Tu oferta se tiene que amoldar a lo que dice el pliego. Es como si en cuanto al precio yo te dijera, por cada resma de papel yo ofrezco 50 pesos máximo, me voy a decir, no, yo te ofrezco a 60 pesos. Bueno, tu oferta va a quedar fuera de competencia, porque yo te estoy diciendo que mi presupuesto es 50. Vos podés ofrecer 50 o menos. ¿Está? Bien. Otras cuestiones específicas en relación al contrato de suministro dentro del decreto 1023 del año 2001. ¿Hasta qué hora es esta clase? ¿8:15? Ahí le digo. ¿8:15 es? Sí, creo que sí, profe. Bueno. Y 8:15. Bien. Entonces, otra cuestión específica respecto al contrato de suministro. La cuestión sobre que esto está dentro de las facultades de la administración durante la etapa de la ejecución del contrato de suministro. La posibilidad de prorrogar el contrato, la posibilidad de prorrogar el plazo del contrato. Y esto está en el artículo 12 del decreto 1023, inciso G. Acá estamos en las facultades de la autoridad administrativa, las facultades que tiene la administración durante la ejecución del contrato. Ya le notificamos la orden de compra a Juan Manuel, entonces ya se perfeccionó el contrato y ya entramos en la etapa de ejecución del contrato, que tiene 1 año. ¿Qué me dice para el contrato de suministro específicamente? La normativa le otorga a la administración la facultad de prorrogar los contratos de suministro de cumplimiento sucesivo o prestación de servicio. De cumplimiento sucesivo. No los que son de cumplimiento sucesivo, estos que se van a ir cumpliendo durante un plazo. No los que son de prestación única. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra condición me pone ese artículo 2, inciso G, para que la prórroga sea posible? ¿Qué otras condiciones? Lo que dice el inciso B del artículo que no alcanzo a ver, pero me parece que es el ius variante. No, a ver, como primera medida, ¿qué otra condición me pone para que yo como administración pueda prorrogar primero, me pone un plazo de por cuánto yo puedo prorrogar? No. Me pone un plazo ahí, fíjense en el segundo párrafo. Se Ah, podrá hacer sí, uso de esta podrá hacer opción uso de esta única opción, vez, única una vez. sola vez, Y por un plazo igual o menor. o menor. O sea, El yo contrato el contrato de inicial. Juan Manuel que de 1 año, se lo puedo prorrogar una sola vez, 1 Claro. año más. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que Juan Manuel va a tener como si fuera 2 contratos, o sea, vino a competir por uno y se lleva 2 contratos. O sea, me suministra la resma, ya no me suministra 10.000 resmas, me va a suministrar 20.000 resmas. Claro. Lo puedo hacer una vez y por el mismo plazo, o un plazo menor. ¿Cuándo puedo hacer eso yo? ¿Cuáles son las condiciones de la prórroga? Digo, ¿cuáles son las condiciones que deben verificarse para que yo pueda utilizar esta potestad? ¿Qué dice ahí donde estoy señalando? Cuando está Cuando prevista. esa prórroga esté en el pliego de bases y condiciones. Claro, tiene que estar contenido expresamente esta facultad en el pliego de bases y condiciones. Si en el pliego de bases y condiciones yo no puse expresamente la facultad de prorrogar, no puedo ejercerlo. No puedo ejercerlo. Luego, esta cuestión de la prórroga sigue siendo regulada, y esto ya lo dejo para que ustedes lo sigan, lo estudien directamente,
en el artículo 100, inciso B, en los puntos 1 a 6 del decreto 1030. Repito, artículo 100, inciso B, puntos 1 a 100, 1 a 6 del decreto 1030 del 2016. Perdón, puntos 1 a 5. Acá, prórrogas. Punto 1 a 5. Artículo 100, inciso de 1 a 5. Artículo 100, inciso B, puntos 1 a 5. Acá, esto que le estoy marcando. Acá, el decreto reglamentario 1030 del 2016 sigue regulando aquí esta cuestión de la prórroga que está regulada originariamente en el artículo 2, inciso H. ¿Entienden? ¿Sí? Bien. Otra cuestión a tener en cuenta en el contrato de suministro, como les decía antes, puede ser, como les dije, que en este tipo de contratos se exija la presentación de muestras, las muestras con la oferta. La cuestión de las muestras tiene una regulación importante en el artículo 66, inciso D, 66, inciso D, del decreto 1030. 66, inciso D, del decreto 1030. ¿Qué dice ahí? Dice de que si yo en los pliegos de bases y condiciones exigí la presentación de muestras con la oferta y usted con la oferta no presentó la muestra, esa oferta va a ser declarada inadmisible. La muestra como un elemento esencial de la oferta. ¿Me puede repetir el artículo, por favor, doctor? 66, inciso D, del decreto 1030 del año 2016. Entonces, Perfecto. cuestiones específicas que hemos visto en el contrato de suministro, que está incorporado dentro del artículo 4, por lo tanto se le aplica el régimen general, que podemos ver alguna particularidad en cuanto al criterio de selección cuando se trate de productos estandarizados o de uso común y las especificaciones hayan sido establecidas inequívocamente en el pliego, artículo 15, segundo párrafo. Toda la cuestión referida al perfeccionamiento del contrato, artículo 20 del decreto 1023, donde se perfecciona con la notificación de la orden de compra, lo referido a la facultad de prórroga por parte de la administración del contrato, artículo 12, inciso G del decreto 1023 del año 2001, y su reglamentación contenida en el artículo 100, inciso B, puntos 1 a 5 del decreto 1030 del año 2016, lo relativo a las muestras, ¿sí?, como parte integrante de la oferta, artículo 66, inciso D, del decreto 1030 del año 2016. ¿Sí? Y bueno, todo lo que tiene que ver con cuál es el objeto del contrato de suministro. ¿Cuál es el objeto del contrato de suministro? Lo que hablamos al principio, el aprovisionamiento de bienes, de cosas muebles, para incorporarse al cumplimiento de las funciones estatales, de la función administrativa. No es solamente una adquisición de un bien, es mucho más que eso. Tiene que ver además con la modalidad, con la forma, con el tiempo de entrega del producto. Por eso le ponía el ejemplo de que el ministro quiere comprar un cuadro para su despacho. Eso será un contrato de compraventa, en todo caso, no de suministro. O los uniformes de los policías, por ejemplo. Por ejemplo. Eso es muy común. Exactamente. Entonces, la mayor cantidad de adquisición de bienes y servicios en el Estado, la mayor cantidad de adquisición de bienes en el Estado se hace a través del contrato de suministro, de los contratos de suministro. Es el contrato más común. El contrato más común. Si ustedes quieren, pueden entrar en esta página, santafe.gov.ar/transparencia. Ya terminé.
¿sí? santafe.gov.ar/transparencia. No miren ahí arriba, no se preocupen, es santafe.gov.ar/transparencia. Acá tienen todo un sistema de información de la provincia de Santa Fe. Fíjense que van a empezar acceso a la información pública, después pueden ver autoridades, este está bastante desactualizado lamentablemente ahora. Después pueden ver el personal, acá se pueden fijarse a ver si algún amigo suyo trabaja en el Estado. Después siguen los subsistemas de información, pueden ver sobre el presupuesto, ingreso al Estado, obra pública. Después pueden poner ver más. Y pueden ver compras y pueden ir al portal de compras, gestiones de compras. Si ustedes entran acá, si tienen ganas, por supuesto que yo no tendría ganas un viernes a la noche, ni el sábado a la mañana tampoco, ni a la tarde, ni el lunes a la tarde tampoco, pero acá si quieren ver, pueden ver contrataciones del Estado, ¿sí? Y acá pueden ver diferentes tipos de contrato, la mayoría van a ver que son de suministro. Pueden entrar, fíjense, adquisición de material descartable, por ejemplo, adquisición de material descartable para el Hospital Protomédico Manuel Rodríguez. Si entran, pueden ver una pequeña ficha. Fíjense que esta adquisición se hace a través de un procedimiento de licitación privada. Acá, fíjense, objeto de la adquisición de material descartable. Si quisiéramos ver de qué se trata, teníamos que ir al pliego así, condiciones particulares. Organismo comitente es el órgano de la administración que lleva adelante la contratación, el Hospital Protomédico Manuel Rodríguez. Fíjense, fecha y hora de apertura de la oferta, valor del pliego, monto del contrato, 2.043.000 pesos, o sea que la oferta que ustedes hagan tiene que estar por debajo de esto, o este es el límite de la oferta. Y acá, los pliegos y condiciones particulares, cláusulas especiales. O sea, si entramos acá, vamos a ver de qué se trata. Si entramos acá, vamos a ver de... Bueno, dejémoslo ahí. Vamos a ver de qué se trata. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Creo que hemos dado bastante exhaustivamente el tema de suministro y con lo que dijimos en esta clase tienen más que suficiente para poder hablar de este tema. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bueno. ¿Alguno que está dormido por ahí? No. ¿Se extiende la cuarentena? ¿Qué pasó? Sí. Todo sigue como está. Hasta el 11 de octubre. Hasta el 11 de octubre el Poder Judicial seguirá durmiendo. Bueno, listo. Pero Le mandamos un saludo. en Buenos Aires, acá, No. ¿qué dijo Perotti? Aparentemente va a ser una semana más. Sí. Todo como está, una semana más. Y después van a prorrogar de vuelta 7 días más. O sea, van a ser 15 y 15, no más probable. Sí, acá también. En Santa Fe, sí. Santa Una Fe. Sí. Parece. Una semana más. Sí. Bueno, chicos, No que la salimos pasen más. bien. No salimos más. Bueno, que la pasen bien, cuídense mucho, eso de verdad. Y bueno, ya que no pueden salir, estudien. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Bueno. Hay otro. Mucha incertidumbre. Un abrazo. Buen fin de semana. Chao, igualmente. Chao, profe, abrazo. Chao. Cuídense. Chao, chao. Chao. Gracias.